Hoy vamos a hablar de mi experiencia tomando ayahuasca. Vamos a hablar de mi proceso, de cómo se siente y mi experiencia completa después de haberlo hecho en aislamiento durante 10 días. Tengo que decir que la palabra ayahuasca no es una cosa que escuches a diario. La primera que yo lo escuché era cuando tenía 18 años y justo había empezado a trabajar como editor en Londres. Desde psicólogos, neurocientíficos hasta fanáticos de lo psicodélico hablaban de esto como si fuera una especie de santo grial de las medicinas, y siempre viene acompañado de las historias de la gente que iba a la selva a tomarse esto con chamanes y que una sola toma podía hacer que te cambiara completamente la vida, dejar adicciones, depresiones y por supuesto acompañado de fantasmas que distorsionaban tu realidad espacio-tiempo dándote mensajes del más allá. Y por esta extraña razón, el Dani de 18 años, que dormía todavía con la luz de la lámpara encendida por la noche, sabía que no lo haría jamás. Pero bueno, con todo esto los tiempos pues han cambiado y también he cambiado yo. Así que con todo esto, a principios del año pasado, pues decidí comprar un billete de solo ida a la selva amazónica del Perú, donde estaba mi mejor amigo Luis. Ya vamos a pillar el vuelo, señor vuelo, 419 euros a mayo. Y bueno, así fue. Tras abrirse todas las fronteras y empezarse a retomar el turismo, pues aterricé a principios de mayo en la ciudad de Iquitos, Perú, y de ahí tomamos un coche directo a 2 horas hacia Nauta, un pueblecito más adentro del Amazonas. Y de Nauta pues nos adentramos aún más hacia las profundidades, caminando hasta el campamento principal. Era traer una maleta a la selva. Para poner en contexto, este sitio, el campamento, estaba literalmente en mitad de la nada. Estaba todo lleno de árboles, de animales, de pájaros, de bichos. De hecho, desde una de las colinas podíamos ver una de las vertientes del Amazonas, cómo iba descendiendo. Y el lugar es completamente autosostenible, o sea, tiene paneles solares para la electricidad, tiene depósitos de agua para la ducha y los baños. Bueno, en realidad para el baño no, porque tiene un agujero en el suelo donde simplemente ahí abres y que caiga lo que sea. Así que bueno, tras llegar fuimos directos a la Maloca, que es como el centro principal donde sucede absolutamente todo, incluidas las tomas de ayahuasca, y ahí nos empezaron a explicar pues todo lo que vamos a estar haciendo durante los próximos 10 días. El proceso que iba a hacer yo se llama dieta y es un poco más complicado que solo tomar ayahuasca. La dieta puede durar aproximadamente entre 10 días y meses, y aparte de tomar ayahuasca, pues está un poco como considerado una entrada al mundo chamánico y conectar con el mundo de las plantas, la selva, etcétera, etcétera. Este proceso es tradicional de las tribus Shipibo y se cree que se iba haciendo durante milenios para iniciar a sus chamanes. La dieta consta básicamente de 3 partes. La primera, como el propio nombre dice, pues es una dieta pura y dura, donde nos quitaban la gran parte de las comidas, incluyendo carnes, procesados, sal, especias, y nos quedábamos en aislamiento, sin tener contacto con nadie. La segunda parte de la dieta, pues sí, lo has adivinado, es la toma de ayahuasca, la cual sería cada 2 días, un día de descanso y un día de toma, llegando a un total de 4 tomas en los 10 días que vamos a estar de proceso. Y la tercera es la toma de una planta muy específica diseñada para curar o sanar ciertas partes de tu cuerpo. Pero vamos, que esto era una planta normal, no era como la ayahuasca, era simplemente como te tomas una manzanilla, pero un poco más compleja y sofisticada. Así que bueno, con todo esto, pues terminó llegando la noche, en la cual hicimos nuestra última cena antes de la dieta, y así finalmente pues me despedí de mi amigo, que me acompañó a mi choza, donde comenzó oficialmente mi dieta. Que por supuesto la selva también me dio su bienvenida, pues con todos los bichos en sus formas y colores corriendo por debajo de mi cama en la noche. Durante el primer día, pues la verdad es que no hice mucho. La verdad es que estaba bastante pues todavía desorientado entre el cambio de horas, el calor, el sol, y estuve pues durmiendo la mayor parte del día. Me di un paseo, explorando un poco, encontré un palo, empecé a tallarlo, medité un poco, toqué mi kalimba. Hasta que finalmente pues llegó la caída del sol, simbolizando que sería el momento de nuestra primera toma de ayahuasca. Así que cogí mi almohada, mi saco de dormir y una mochila con cosas, porque esa noche no la iba a pasar en mi cabaña, sino que la pasaríamos en la Maloca mientras hacíamos la toma. Las ceremonias, como así se llaman, suelen hacerse en la noche, en completa oscuridad. Y los efectos, pues desde que lo tomas suelen durar unas 4 o 5 horas, así que prácticamente pues es toda una noche que estás ahí metido. Yo sinceramente la verdad es que estaba acojonado, no, lo siguiente, estaba muy asustado. Nada más entrar yo vi que estaba todo completamente pues limpio, como se había quedado de la última noche, y estaban puestas unas cuantas colchonetas en un círculo alrededor del centro. Y cada colchoneta al lado tenía un cubo, además un cubo alto y grande, en el cual pues al parecer sería para poder vomitar o para cuando la gente tenía que tirar cosas. Así que allí me senté y poco a poco empezó a venir otra gente que está haciendo otras dietas.
Fue interesante ver a todas las personas porque había gente que pues llevaba una dieta de 10 días, había gente que llevaba dieta de 20 días e incluso hasta 30 en completo aislamiento. Y bueno, con la caída completa del sol y ya con la oscuridad absoluta, pues vinieron los chamanes, un hombre y una mujer, y se sentaron enfrente de todos. Y cuando ya es completamente de noche, es cuando empieza la ceremonia. Como empezó fue con la chamana encendiendo un cigarro de mapacho, que es como tabaco de la selva. Con ello pues nos dieron unas indicaciones básicas de lo que iba a pasar, que eran normales las náuseas, los vómitos, la diarrea y por supuesto dónde estaba el baño y alguien que nos podía ayudar en cualquier momento. Esto lo seguimos con las intenciones de cada uno, que nos daba una especie de hoja, ¿no? Y a cada persona que la pasaba pues decíamos nuestro nombre y cuál iba a ser nuestra intención para la ceremonia de esta noche. Mi intención para esta primera noche pues fue conectar con el suelo y conmigo mismo. Quería estar como más con los pies en la tierra. Después de ello, pues la chamana empezó a hacer unos rezos y a soplarnos un poco de humo a cada uno en la cabeza, que en teoría esto lo hacen para protegernos y para que no tengamos un mal viaje y que no vengan malos espíritus durante la ceremonia. Y ahí es donde sacan ya la botella de ayahuasca, que literalmente es una botella de agua, de plástico, pero llena de un líquido negro completamente que no se pasaba la luz ni para atrás. Y después de un buen rato, a mí la verdad es que la espera se me hizo eterna, pues es cuando empieza finalmente la toma de la ayahuasca. Me asienten, me levanto y yo voy ya modo visión túnel, simplemente voy allí, me siento y empiezo a ver que el vaso de chupito se empieza a llenar con un líquido negro, que eso era la ayahuasca. Y nada, con todo esto lo cojo y para adentro. La verdad es que la ayahuasca tiene un sabor muy interesante. Es como una mezcla entre dulce y amargo, salado pero ligeramente picante. Creo que lo más parecido es como si mezclaras todos los sabores en uno y fuera una bebida súper densa que te la tomas. Lo bueno es que para mí nada más tomarlo, pues toda esa ansiedad que tenía de repente fue como un ¡fum! Tranquilidad, ya está. Pero con todo esto llega ya la última persona, que finalmente se sienta, y el hombre que nos estaba sirviendo pues simplemente nos mira a todos y nos dice que nos desea un buen viaje y que nos vemos en unas horas. Se queda todo en completa oscuridad, en silencio. Nadie habla, solo se escucha la selva de fondo con los sonidos de los pájaros y los bichos. La única luz que quedaba era la que estaba la luna, que pasaba a través de los árboles y las mosquiteras, pero que no me daba ni siquiera para verme las manos. Y yo seguí dentro en pánico absoluto. El corazón se me empieza a poner, a latir cada vez más fuerte, la respiración se me empieza a agitar, empieza a tensarme todo el cuerpo, todo mi cuerpo empieza a entrar en pánico. Me tumbo, me levanto, me vuelvo a tumbar, me vuelvo a girar, intento relajarme. No importa cuántas veces respire, no importa cuántas veces piense, no hay forma de calmarme. Y aquí es donde comienzo a notar los primeros efectos de la ayahuasca. Al principio, en toda la oscuridad, empecé a ver con unas pequeñas lucecitas que parpadeaban. Lentamente esas lucecitas seguían manteniéndose y cada vez empezaban a brillar más, a cambiar de los colores y aparecer, desaparecer y a ver cada vez más en todo el espacio. Poco a poco es como que mis sentidos empezaron a agudizarse cada vez más. Empecé a notar más el tacto, los olores y sobre todo los sonidos. El viento como pegaba con las hojas, los pájaros que iban sonando. Y empecé a notar como mis pensamientos cada vez empezaban a ir más fuerte. Y poco a poco con todo esto empecé a notar como se empezaba a entrar en una especie de sueño. Es como si la claridad entre la realidad y la imaginación empezaba a difuminarse y poco a poco ya no sabías lo que era cierto y lo que no era cierto. Y aquí es donde los chamanes empezaron a cantar sus ícaros. Y con esto pues los efectos continuaron para empezar las sensaciones físicas. Empecé a notar como un cosquilleo que empezaba a recorrerme mis manos, mis piernas y continuó recorriéndome todo el cuerpo hasta simplemente invadirme de él. Y ahí es donde de repente, en el fondo de la habitación, empiezo a ver lo que parece una especie de serpiente que empieza a descender del techo. Mi reacción es ver eso y simplemente frotarme los ojos varias veces, intentar abrirlos, cerrarlos, mirar hacia otro lado, pero efectivamente seguía ahí. Lo curioso es que la serpiente la puedo ver no distorsionada ni imaginada, sino con completa claridad,
con sus escamas, con su forma, con su continuidad, y poco a poco se acerca más a mí, más y más cerca, hasta que está literalmente en mi cara y simplemente siento que tengo que abrir la boca y dejarla entrar. Y vomito, y vomito, y vomito, a más no poder. Es como si el cuerpo entero intentara expulsar algo, como si tuvieras tus intestinos que quisieran salir y quisieran soltar algo que tenías dentro. Sinceramente, después de esto, los siguientes días fueron bastante bien. Después de esta experiencia pues fuerte, inicial, me notaba como más ligero, como que las cosas iban más fluidas. Ese mismo día por la mañana nos iniciaron en la planta que íbamos a tomar, la planta maestra. Se solía iniciar en dos tipos de plantas, que una era Bobitsana, la cual estaba más centrada en el corazón y el amor incondicional, y Chuchuhuatsi, que es una raíz que está conectada más con la tierra, con la firmeza y con hacer lo correcto. La cual, pues después de mi intención de conectar con el suelo, fueron las que a mí me iniciaron. Tras el día completo de descanso, más la mañana siguiente, de nuevo con el atardecer, pues llegamos con nuestra segunda ceremonia de ayahuasca. Durante esa sesión me noté más en control, observando todo mucho más. No sé si fue sugestión o si fue parte del proceso, pero realmente sí que me sentí más conectado a la tierra y mucho más pues empoderado. Y bueno, los días pasaron uno tras otro, algunos buenos, algunos malos, pero lo que sí que empecé a notar fue que me empezaba a notar más sensible a todo. Tras la segunda toma me notaba más como mis pensamientos, mis emociones y sobre todo lo que pasaba alrededor de las cosas. Los pájaros, las plantas, los bichos, todo lo veías mucho más con nitidez y más en el detalle. Curiosamente también la comida empezaba a tener más sabor, a pesar de no tener ningún tipo de aditivos y no saber a nada desde el principio. Pero bueno, con esto ya confiado de la segunda ceremonia y ya en el proceso de sentirme más conectado, pues llegó la tercera ceremonia y la más fuerte de todas. No sé por qué, pero yo en esto ya iba bastante confiado. Pensaba que todo iba a ser igual que el anterior, que ya me había inmunizado. Pero cuando llegué la noche y me tocó mi turno y bebí mi vaso, pues realmente vi lo que de verdad podía llegar a tener durante una ceremonia de ayahuasca. Fueron las 4 horas más intensas, dolorosas y de agonía que he tenido durante muchísimo tiempo. Pura confusión, no entendía nada, todo me daba vueltas, mi cabeza no funcionaba bien, me dolía muchísimo la cadera, todo el lado izquierdo de mi cuerpo estaba completamente con un dolor imposible de superar. Sinceramente lo peor es la impotencia, de no poder parar, de no tener un botón de pausa o un botón de deshacer o un botón de cancelar. Sabes que eso que lo has tomado, vas con ello y no puedes parar la intensidad de la experiencia, lo cual lo hace aún más frustrante y aún más doloroso y aún más agónico. Me agarraba al suelo como podía y simplemente intentaba mantenerme sano, cuerdo y que ya terminara. Durante la dieta nos daban una especie de palo, que era el palo de hablar. Al estar en aislamiento, pues no podíamos hablar con nadie, pero si en algún momento necesitamos alguna ayuda o algún consejo o algo para poder integrar las experiencias, sobre todo experiencias fuertes, pues podíamos ponerlo delante de nuestra puerta de forma vertical. Si estaba de forma horizontal, significaba que no queríamos hablar. Si estaba de forma vertical, significa que sí queríamos hablar. Así que tras mi última experiencia, y antes de pues la última toma de ayahuasca, que era la final, pues decidí usar ese palo, ya que literalmente estaba bastante confundido y realmente pues necesitaba un poco hablar con alguien, sobre todo cercano. Así que antes de la última ceremonia, pues decidí hablar con mi mejor amigo, el cual gracias a Dios pues trabaja en el retiro. Y con ello pues nos sentamos y le conté un poco sobre mi última experiencia, lo que había pasado, y realmente me estaba planteando seriamente si quería seguir con la última toma después de lo que había bebido el anterior. Y bueno, él me dijo que era una decisión mía, pero que al final había una enseñanza ahí y que tal vez pues que era simplemente algo que tenía que pasar y superar. Así que con esto pues me dejó aún más confundido y esos siguientes días, antes de la siguiente toma, me lo pasé literalmente pensando en si debería, no debería. Y tras pensarlo mucho, aunque vinieron 1000 ideas diferentes de lo que estaba pasando, terminé llegando a lo que era una conclusión, que era la de escuchar mi cuerpo. El miedo está ahí por una función y no es simplemente algo malo que tengamos que superar, sino que tiene la función de protegernos y de mantenernos a salvo. Así que, tras mucho meditarlo, decidí tomar la decisión de que no tomaría ayahuasca en mi última ceremonia. Y sinceramente fue la mejor decisión que tomé. La experiencia de hacer la ceremonia sin ayahuasca y de ver a todo el mundo alrededor y de estar en control, tranquilo, me vino súper bien y realmente pues cumplí un poco la función de la planta, que era hacer lo que yo sentía que era correcto y pues tener los pies en la tierra. Y finalmente con esta última ceremonia
pues llegó el amanecer y con ello el final de la dieta y ya pues pudimos volver a nuestros electrónicos, a nuestra vida diaria, cotidiana y lentamente comer algún tipo de comida un poco más que solamente lo que nos habían dado esos 10 días. Dani, llegó el momento. Así que bueno, como conclusión, yo diría que esta experiencia me ha hecho una persona completamente diferente. Desde luego que no es una experiencia para todo el mundo y realmente pues es una experiencia complicada. Probablemente una de mis top 5 experiencias más complicadas que he tenido en mi vida. Pero para mí, sinceramente, más que la ayahuasca, las visiones y todo eso, los momentos más valiosos fueron los de después, los de integración, los de aislamiento, los de tener que procesar todo lo que estaba pasando. Pero sobre todo, la lección más importante y la que más me llevo es la de cómo he estado maltratando mi cuerpo estos últimos años y cómo debería escucharlo más, como por ejemplo saberme dar descansos, saberme perdonar y saber dejar ir emociones que son difíciles de procesar. Que por cierto, aunque no creo que esta experiencia sea para todo el mundo, si crees que esto es algo que deberías hacer, pues estoy pensando en hacer este mismo viaje de nuevo con un grupo de gente. Así que si estás interesado, pues echar un vistazo en el primer enlace de la descripción y rellenar el formulario. Y muchas gracias al Retiro y especialmente a Luis por las pedazos de tomas que me ha hecho. Si tienes un rato, te recomiendo que veas alguno de sus vídeos, son increíbles. Ya está, eso es todo. Hasta la próxima.